Los años 70 fueron pródigos en observaciones de este tipo, y muchos piensan que en países con cambios importantes a nivel político, social, aparece este tipo de fenómenos casi sobrenaturales, milagrosos, distintos. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la apertura de esta información del asunto OVNI hasta prácticamente los años 90 generó un sinfín de casos muy interesantes. Pero como decíamos antes, el año 75 fue especial, muy especial. La provincia de Valladolid tuvo algunos sucesos dignos de tener en cuenta. Y digo esto porque, por ver un OVNI, un objeto volante no identificado, un suceso bien conocido en las páginas de periódicos de la época, se mostraba agresivo, por lo menos atacaba, entre comillas, a un humilde labrador. Esto ocurrió en el pueblo de San Román de Hornija, castigado como no por las autoridades, porque había pruebas físicas. El testigo es Emiliano Velasco Báez, un hombre que tuvo después una muerte realmente trágica. Una serie de enfermedades, cuando era una persona robusta, una persona sin ningún problema, empezaron a acosarle después del encuentro con aquel extraño aparato. Un aparato que él, en su lenguaje, identifica como un cincho lleno de luces. La descripción, los croquis, lo que pudo dibujar ante las autoridades era prácticamente como un tubo provisto de una especie de protuberancia o de antena, algo que en pleno día se aparece junto a su tractor. Esto ocurre en la llamada Parcela 21, cerca ya de Pedrosa del Rey. Es la Castilla ancha y profunda, la Castilla interminable, los pagos y los páramos que se extienden hasta el horizonte, y hay un tractor que está labrando, haciendo su tarea tranquilo, solo. Dentro Emiliano Velasco, un hombre robusto, de 47 años, sin ningún problema de salud. Pero de pronto, sin saber cómo ni por qué, Emiliano mira a su derecha y observa lo más extraño que jamás pudo imaginar. Era un hombre nada fantasioso, para él los ovnis ni siquiera existían, y sin embargo, aquel artilugio estaba allí. Un artilugio que no era una luz, algo etéreo, era físico, y empezaba a rodear su tractor. Y cada vez más cerca, más cerca. Hay un instante en que suena un silbido profundo, un silbido, y de repente el chasquido del cristal del retrovisor de su viejo tractor John Deere verde, que parece que había sido agredido por algo. ¿Una piedra? ¿Un cascote? ¿Algo que había saltado de la rueda? No. Aquello parecía proceder del misterioso artefacto. Casi sin darse cuenta, al bajarse y echarse cuerpo a tierra y salir corriendo por todo lo que es la llanura, dejando aquel extraño artefacto allí, Emiliano Velasco ve que hay un orificio en el cristal. Parecía que el objeto le hubiese disparado. Estas declaraciones antes de morir, como decía, quejado de diferentes enfermedades muy dolorosas, es quizá la última declaración de Emiliano Velasco Báez. Nos cuenta brevemente el momento que él vivió con aquel artefacto a solas en mitad de la Parcela 21. Cuando a mí me disparó la primera vez, se encendieron como si fueran luces en el cincho ese. A la segunda vez de deslumbrarme fue cuando me disparó por la parte trasera, como un silbido, como si fuera una bala. Igual. Pero una bala que jamás fue encontrada, o un proyectil que nunca se halló en aquella parcela. La Guardia Civil, expertos incluso en balística, analizaron los datos y efectivamente allí estaba el cristal. El sacerdote, también ya fallecido, Antonio Felices, era un hombre que tenía un interés especial en el asunto de los ovnis y había podido contemplar algún fenómeno extraño hacía ya bastantes años. Se aproximó tras la llamada de auxilio de estas personas que habían dicho que habían observado este objeto. Cuando llegó allí se encontró quizá el panorama más extraño que nunca pudo ni siquiera idear. Allí estaba el espejo retrovisor, allí estaba la bala, y allí la Guardia Civil hizo las prácticas para saber qué tipo de proyectil había impactado contra el tractor de Emiliano Velasco. Era el 21 de julio de 1975 y nos encontrábamos ante el primer caso de estas características. Pude grabar allí, muy cerca del lugar de los hechos, al propio sacerdote que tuvo ese cristal, que lo analizó. La sorpresa es que el calibre, la anchura de aquella bala, de aquel proyectil, si es que fuera aquello, era muy inferior a cualquier calibre
comercializado en la época. Por lo tanto, estamos hablando de un artilugio militar, de alguna tecnología oficialmente desconocida. ¿Qué diablo se acercó aquella tarde de julio de 75 al tractor solitario de Emiliano Velasco? Escuchamos al quíntuple campeón de tiro y experto en balística, Antonio Felices, explicando qué pudo ser aquello. El ovni no vino ni marchó, se le apareció. De repente, a un metro de él, estuvo dando vueltas al tractor y disparó. No oí un tiro, nada más oí un silbido y era